En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas una semana más a un nuevo programa de Historias de Bolsillo. Hoy, en un día especialmente frío y con nieve, que estoy mirando ahora mismo por la ventana y está cayendo una nieve tremenda, vamos a presentar un programa relacionado con un asunto que no se suele tratar habitualmente en el periodo de la antigüedad. Antes estábamos hablando con el invitado y con Dani, que me acompaña hoy, sobre los temas que habitualmente se asocian a determinados periodos de la historia. Y como que hay veces que quizá pues no nos extraña escuchar que en ciertos periodos se podría hablar de lujo cuando es un periodo como estigmatizado con esta oscuridad y esta pobreza y esta baja saturación que a veces vemos en las imágenes de las películas, ¿no? Que parece que en la Edad Media no existía color, igual que en la Antigüedad tampoco existía color. Ya sabemos que eso es mentira. Pero hoy nuestro programa se relaciona con eso porque vamos a hablar de la tiranía en la Antigüedad clásica. Y es que, claro, nosotros habitualmente, o el público general, asocia la tiranía con, asocia más bien la Antigüedad clásica con la democracia. Entonces, esto es real, pero también existía una contraparte que estaba relacionada con este tema. Y nuestro invitado de hoy pues, nos va a hablar un poco de sus investigaciones al respecto. Pero antes me gustaría saludar a Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Nos vas a presentar a nuestro invitado, ¿verdad? Que además creo que lo vas a hacer con mucho cariño. Desde luego, sí, Sofía, ¿qué tal? Un placer compartir micrófono contigo otra semana y bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros oyentes, pero particularmente bienvenido a nuestro invitado, Unai Iriarte, que es doctor de Historia Antigua por la Universidad de Sevilla. Allí obtuvo además el premio extraordinario de doctorado por una tesis sobre la tiranía de los Pisistrátidas, que luego veremos con un poquito más de detalle qué es esto, sobre todo para aquellas personas que no tengan un conocimiento muy avanzado o muy profundo del mundo de las Atenas en la antigüedad. Claro, Unai, decía Sofía, que lo presento con mucho cariño, ha recorrido en los últimos 10 años un camino pues diferente al mío, ¿no? Porque al final ha estado mucho más al sur. Me pregunto si ahora mismo él también estará viendo nieve por la ventana. No creo que en Sevilla esté viendo nieve, pero a lo mejor sí la pudo ver en estos años en los que ha estado por Harvard, Oxford o Bolonia. Y también en la propia Atenas, mucho más cerca de sus espacios de estudio, ya que ha dedicado estos años a publicar y a investigar acerca de la antigüedad en Grecia, de la antigua Grecia, y en la actualidad pues se dedica precisamente a la enseñanza y a la investigación, a la divulgación sobre el tema. Digo que lo presento con especial cariño porque fuimos compañeros de carreras y que el origen de ese camino está también en Salamanca, como el mío, así que es un placer para mí presentarle hoy en este programa que está además dedicado a su último libro, su más reciente libro, titulado El rostro de la tiranía, lo que la antigua Grecia nos enseña sobre el poder autocrático, publicado por La Esfera de los Libros, pues hace unos días, realmente, en este mes de enero de 2026. Así que nada, Unai, primero, enhorabuena por tu publicación y segundo, bienvenido a Historias de Bolsillo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la presentación. También muchas gracias, Sofía. Gracias a los dos por contar conmigo hoy. Y sí, de hecho, el libro, la fecha oficial de lanzamiento es hoy, aunque ya se ha podido adquirir en algunas librerías, el lanzamiento oficial es hoy, 28 de enero de 2026. Bueno, vamos a hablar además luego a lo largo de la entrevista de algunos eventos que han modificado incluso las últimas páginas de tu libro. Ya casi está pidiendo una segunda edición y sale hoy la primera para algunas cosas, pero no vamos a anticiparnos a esas ideas y vamos a hablar un poco de la antigua Grecia para situar en contexto, ¿no? a la audiencia de hoy, que a lo mejor
les pasa, como a la mayor parte de la población, que cuando piensa en la antigüedad clásica, piensa particularmente en Grecia y en especial en Atenas, le viene a la mente rápidamente la idea de democracia, ¿no? Y piensa que la antigua Grecia era un mundo donde lo común era el que existiera una democracia como la ateniense. Quien mira a la antigüedad clásica desde una perspectiva a lo mejor un poquito más amplia, la relaciona con Creta y con los relatos de el rey Minos, el laberinto, el Minotauro y por lo tanto la monarquía. A lo mejor también lo relaciona con Esparta y la historia de Leónidas, de nuevo reyes actuando, aunque habría que plantear exactamente qué es lo que entendemos por rey también en la antigua Grecia, y eso es algo que también podemos tocar hoy. O a lo mejor le viene a la mente el contexto de la guerra de Troya con diferentes personajes asociados a la gestión de una ciudad o de una zona concreta. Desde luego, todo realidades que, aunque tratemos desde la perspectiva actual y con el lenguaje actual, reflejan pues una realidad histórica que tiene matices diferentes. Y esto sucede también con el tema al que dedicas tu libro, la idea de la tiranía. Cuéntanos un poco a qué nos referimos con tiranía en el contexto de la antigua Grecia. Muchas gracias por la introducción. También es una buena pregunta. Realmente, la primera sistematización que tenemos de los sistemas políticos, sistematización seria en la antigüedad, o la que más ha perdurado en el tiempo, es la de Aristóteles, que hacía diferentes sistematizaciones. Entonces, nosotros lo que tomamos como historiadores es su idea de tiranía. Dicho en corto, se podría decir que la tiranía es aquel régimen político en el que gobierna una única persona mal para sus súbditos, es decir, no buscando el beneficio de los demás, sino buscando su beneficio propio, en contraposición a la monarquía. Es decir, para Aristóteles, y así perdura en nuestro pensamiento, la monarquía es el gobierno de uno buscando el bien de muchos, y el tirano es la persona que busca el provecho propio, pero es solo una persona la que está gobernando. Sí que es cierto que esta idea de tiranía que nosotros tenemos, que la recibimos de Aristóteles a partir del siglo IV a.C., ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Normalmente la idea que ha cristalizado es la de Aristóteles, pero antes de que Aristóteles escribiera sobre esto en el siglo IV a.C., efectivamente había tiranos que no cumplían esa misma definición de Aristóteles. Entonces, muchas veces es importante también saber, como historiadores, qué clase de connotaciones utilizamos a la hora de estudiar un determinado objeto histórico, porque eso también va a condicionar la manera en la que nos aproximemos al mismo. No hablo desde una perspectiva posmoderna en la que interpretemos la historia como un mero relato, sino desde la categoría que nosotros decidamos utilizar. Como bien has dicho, lo que más se suele asociar con la antigua Grecia es o bien las monarquías o bien la democracia, que son dos sistemas que en cierta medida incluso acaban siendo antagónicos, pero que paradójicamente además en el siglo IV, que es en el mismo siglo en el que escribe Aristóteles escribe en una Atenas democrática, pero también es alguien que acaba instruyendo a Alejandro Magno, que es un rey. Entonces, esto muestra en cierta medida de cómo los sistemas políticos muchas veces se intercambian. Nosotros también vivimos hoy en una democracia, pero también vivimos en una monarquía. Eso en la antigua Grecia es impensable. ¿Puede haber un rey que sea también tirano? Bueno, pues esta clase de cuestiones que están un poco en los márgenes es a lo que he dedicado mi libro, a ver cuáles eran esas personas que estaban gobernando sobre sus ciudades-estado en la antigua Grecia, que eran todopoderosos en esas mismas ciudades-estado, y por qué justa o injustamente recibían ese nombre de tiranos. Es muy interesante que vemos aquí como la etiqueta de tirano y la etiqueta de tiranía ya parten con una connotación negativa, ¿no? Que es precisamente lo que estabas comentando. Por lo tanto, en realidad es ese aspecto negativo precisamente lo que diferencia la tiranía y a los tiranos de otros sistemas que podríamos señalar como autocráticos de la antigüedad grecolatina, porque claro, recordemos, por ejemplo, el gobierno del Basileus, ¿no? Que también puedes comentar un poco cuál es ese concepto y qué lo diferencia un poco de rey, o la dictadura romana, que a lo mejor es más conocida por el gran público, sobre todo porque
bueno, pues hay personajes a lo largo de la historia que fueron muy importantes dentro de la antigua Roma y fueron dictadores en determinado momento a través de una institución que hoy en día veríamos con ojos muy raros, ¿no? Una diferencia fundamental que yo diría que existe, porque claro, como muchas veces también en la arena política actual utilizamos el término tirano para criticar al enemigo, ¿no? Ayer mismo estuve en Twitter viendo cómo Santiago Abascal precisamente llamaba a Pedro Sánchez tirano. Entonces, es de hace apenas unas horas ese tuit. Ejemplifica cómo utilizamos con esa carga peyorativa el término tirano. Realmente la diferencia sustancial que existe entre lo que es un tirano y lo que no es un tirano es si ha alcanzado el poder de una manera ilegal. Al menos en lo que se refiere a los tiranos antiguos. Que en el caso de los tiranos modernos también existe esa llegada al poder de manera ilegal, pero a veces pueden haberlo pretendido mediante cauces democráticos. Que en la antigüedad no existían en muchos de los casos porque los tiranos, la época de tiranías de la antigua Grecia precede a la época de democracia, con lo cual no se da ese salto democracia-tiranía como podemos ver en el caso de la historia contemporánea, sino que se da un caso contrario, de la tiranía a la democracia, paradójicamente, ¿no? Para todos aquellos que normalmente busquen en la historia una serie de leyes invisibles que permiten entender el discurrir humano de una forma, sí o sí, cuando realmente yo creo que según los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, pues estamos viendo cómo hay mucho de azar y mucho de suerte y mucho de golpe y contragolpe que es inesperado. En el caso de los tiranos antiguos griegos, por tanto, son personas que llegan al frente de sus ciudades-estado, de sus poleis, de manera ilegal, mientras que los basileis, es decir, los monarcas, los reyes griegos, sí que lo hacen de una manera legal, es decir, siguiendo una especie de derecho consuetudinario en el que han acordado los principales aristócratas quién es quien debe ponerse al frente. Mientras que los tiranos, al principio, en algunos casos, estos también es cierto que son relatos y construcciones que se realizan a posteriori, son personas que podían ir en contra de la propia aristocracia. Claro, esa idea es llamativa, ¿no? Porque en principio también a la mentalidad un poco contemporánea más soñadora es a ir en contra de la aristocracia. Seguro que también ha hecho que a lo largo de la historia se haya visto a estos tiranos del mundo antiguo con unos ojos pues un poco ambivalentes, ¿no? Porque por un lado está diciendo que ejercen el poder de una manera que hoy en día consideraríamos tiránica y que ya en la antigüedad se consideró de esa forma, pero también de una manera un poco rompiendo con lo establecido en el contexto en el que surgen. Precisamente acerca de esas transformaciones que seguro que has tenido que analizar a lo largo de los años de investigación en el pensamiento acerca de la tiranía, es de lo que te quería preguntar para terminar un poco esta presentación general del tema, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria que han seguido los estudios acerca de la tiranía en la historiografía? Porque seguro que está muy vinculado con la situación política del mundo moderno y contemporáneo, ¿no? Afortunadamente, los estudios sobre la tiranía creo que están ahora experimentando un auge precisamente, como comentas, por la situación en la que nos estamos moviendo hoy, ¿no? En la que parece que hay una cierta inestabilidad política y que en cualquier momento el régimen político de un país puede dar un vuelco. En el caso de los estudios relativos a la tiranía en la antigua Grecia, digamos que el interés de los historiadores, ya desde el siglo XVIII y desde el siglo XIX, se ha dirigido principalmente hacia la democracia. El propio contexto de edad contemporánea que estaban atravesando países como Francia, Inglaterra o los propios Estados Unidos desde el siglo XVIII, que es cuando alcanza su independencia, es que muchos historiadores busquen en la Grecia antigua un espejo donde mirarse para los nuevos sistemas políticos que están constituyendo. Si Estados Unidos se constituye desde el inicio como una democracia, el interés de Estados Unidos es mirar qué democracias antiguas existían y de qué manera funcionaban, ¿no? Claro, eso ha dejado a los tiranos antiguos, a los tiranos griegos, relegados a un segundo plano porque parecía que no eran tan interesantes. ¿Cuándo recuperan ese interés los tiranos griegos antiguos? En el momento en el que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos historiadores se dan cuenta de que en realidad siempre ha existido un riesgo de que las democracias en las que vivimos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, puedan desaparecer. Y es ahí cuando los historiadores
deciden mirar a los tiranos antiguos desde una óptica diferente, tratando de entender qué es lo que llevaron a muchísimos griegos a decidir como gobierno de sus ciudades no reyes ni sistemas democráticos, sino tiranías. Es decir, de qué manera, también como consecuencia de los hechos recientes del periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo sociedades que decidieron echarse en las manos de un hombre, generalmente, que dice que va a mejorar su situación vital. Me parece muy pertinente esta introducción conceptual que nos has hecho y que también haces en el libro para distinguir lo que es un tirano de lo que no lo es y sobre todo saber cuándo se empieza a conceptualizar la tiranía en el pasado, porque no es lo mismo que alguien llegue al poder diciendo que va a mejorar la vida de todos a que se le ponga una etiqueta con una connotación negativa como tirano, como dictador o como fascista. Entonces, creo que eso nos ayuda un poco a comprender los siguientes bloques de tu libro, ¿no? Y después esa introducción que nos estabas comentando, nos hablas un poco de los orígenes de la tiranía. Y me gustaría que nos comentases dónde surge, por qué. Y claro, primero nos hablas del reino de Lidia, que hay en el epígrafe al que llamas los cuernos de Giges de Lidia. ¿Se dice Giges? No Giges. Sí, Giges. Entonces, cuéntanos, ¿qué era Lidia y por qué surgió allí o por qué de repente o no de repente allí alguien empezó a decir que esa persona tenía la solución y debían destinar todo el poder en él? Gracias por la pregunta, Sofía. Efectivamente, la tiranía aparece por primera vez en la historia de la humanidad. El primer tirano que hemos documentado los historiadores es Giges de Lidia. Giges se llama así, efectivamente. Una de las dificultades, aprovecho para decir que una de las dificultades a la que nos enfrentamos los helenistas, es decir, los historiadores que nos dedicamos a la antigua Grecia, es que manejamos nombres que nos son un poco atípicos, pero hasta ahí, porque realmente la antigua Grecia tiene que ver con nosotros muchísimo más de lo que nosotros nos pensamos, con la diferencia de que Giges de Lidia se llamaba Giges y gobernaba sobre un territorio que se llamaba Lidia, y no se llamaba Tomás de Sevilla, por así decirlo, ¿no? Entonces, salvando el problema que siempre suponen los nombres griegos, el resto de cuestiones que se pueden desprender del libro creo que son no solo de plena actualidad, sino además extremadamente útiles. Lidia, pues, es un reino, es un territorio que comprende lo que sería la mitad occidental de lo que es hoy Turquía. Y en medio de esas tierras, de esas áridas tierras, era donde se erigió como primer tirano Giges, que era un miembro, según nos cuentan las fuentes, un miembro de la Guardia Real. Él había sido durante muchos años un guardián de Candaules, que era un rey que decía ser descendiente del antiguo Hércules, de Heracles, y en un momento determinado de la historia decide traicionarlo y de manera ilegal, como he expresado anteriormente, pues se hace con el control de ese gran reino. Es decir, una persona accede al trono usurpándolo. Es un usurpador, pero ya no es un rey, no goza de la legitimidad de haber sido entronizado. Sí que es cierto que uno de los problemas principales que tenemos, en este caso para Giges, pero no solo, también se da esta situación para otros tiranos que le siguen, es que los testimonios que tenemos de ellos son de al menos entre 100 y 200 años posteriores a los hechos. No tenemos fuentes escritas contemporáneas a qué fue lo que realizó Giges para convertirse en el primer tirano de la historia, con lo cual lo único que sabemos de él es por historiadores que han recogido una tradición oral que se ha ido conformando después de una evolución también de su propia historia. Es decir, es como si nosotros intentáramos saber cómo fue la situación de las Cortes de Cádiz, por así decirlo, en 1812 desde nuestra perspectiva actual. Pues evidentemente habrá muchos detalles que nos perdamos, ¿no? Y también tenemos que atender como historiadores no solo a lo que nos dicen que ha ocurrido, sino también a cómo la evolución que se ha ido produciendo en el tiempo también ha moldeado el relato de lo que sabemos que ha ocurrido. Giges entonces llega al poder
después de una treta que consistió en que él tuviera que observar a la esposa del rey Count Dowles desnuda. Sin embargo, ella, que era muy inteligente, se percató de que Giges la estaba observando y una vez fue cazado, lo que hizo esta esposa fue ofrecerle a Giges la oportunidad o bien de casarse con ella y tomar el reino de Lidia, convirtiéndose por tanto en el primer tirano, o darse muerte a sí mismo, porque si no, ella se chivaría, ¿no?, por así decirlo, a su esposo. Y la opción que decidió Giges es la de asesinar al rey, convertirse él mismo en tirano de Lidia, y digamos que en cierta medida pues empieza así ya la historia de un tirano que se nos presenta como alguien que se vio ante la difícil diatriba entre morir por su rey o vivir a cambio de tener muchísima fortuna. ¿No crees que hay cierto mensaje moralizante en ese relato? Como me recuerda a, bueno, lo que puedo controlar yo más, que es los textos bíblicos, que al final muchos no dejan de ser metáforas de cómo debería funcionar una sociedad cristiana en cuanto a el poder, la autoridad, el territorio o incluso el papel metafórico que pueden jugar las mujeres o la desnudez o los cuerpos en esta sociedad, ¿no? ¿No crees? Esto ya te lo pregunto como opinión personal. ¿No crees que puede haber algo de eso? Porque claro, no suena demasiado realista este relato y como tú muy bien nos has dicho, 200 años de pueden contar así. Pero ¿qué opinas tú respecto a la génesis de este relato 200 años después? Claro, incluso llega a haber historiadores en la actualidad, además hay un profesor que recientemente publicó este mismo Daniel Ogden, 2025, una monografía en la que él mismo negaba que existiera, incluso que todos los relatos de algunas de las tiranías eran construidos ex novo, es decir, que ni siquiera podían haber existido algunos de estos tiranos. Efectivamente, como dices, suena mucho a la Biblia porque en cierta medida estamos hablando de relatos que, aunque nos lo hayan transmitido historiadores que son griegos, recogen una larga tradición oral próximo oriental. Entonces, se da en el caso de Giges de Lidia, que tiene unos tintes un poco mágicos, demasiado orientales, no solo por el territorio sobre el que gobierna, pero también se da en el caso de otras tiranías, como es el caso de la de los cipsélidas de Corinto. Corinto, que está en el istmo, que es la pequeña porción de tierra que conecta la parte de la Grecia continental con la península del Peloponeso. Es allí donde a mediados del siglo VII a.C., aparece la figura de Cípselo. Cípselo, según nos traslada Heródoto, que es nuestra fuente principal para estos acontecimientos, cuenta que la Pitia de Delfos, el santuario por antonomasia de la antigua Grecia, vaticinó que llegaría la tiranía a Corinto. Entonces, avisados los gobernantes de Corinto, fueron a la casa de una mujer que había dado a luz a un pequeño bebé. Esta mujer, para evitar que lo mataran, decidió esconderlo en un cofre, que de ahí viene el nombre del propio Cípselo, porque Cípselo quiere decir cofre en griego antiguo, y mediante la ocultación, un poco como le ocurre a Moisés, ¿no?, cuando lo deciden poner en una cesta, pues los guardias terminaron por no encontrar a este niño y fue así como, por azares del destino, ¿no?, como una especie de historia irremediable que nos conduce a algo que es inevitable y que no queda otra que aceptar, pues pasaron los años y Cípselo acabó convirtiéndose en el tirano de Corinto. Me encanta que hayas aprovechado la pregunta para comentar otro de los casos que expones en el libro, que por cierto son bastantes y si los queréis consultar están ahí, pero vamos a ir directamente al caso de Atenas y a Pisístrato. Cuéntanos un poco la historia de este tirano, en qué contexto ascendió al poder y qué consecuencias tuvo al final su ascenso en la historia de la ciudad ática. Pues Pisístrato he intentado que no ocupe demasiado peso en el libro porque digamos que en cierta medida es mi tirano fetiche,
ya que realicé mi tesis doctoral precisamente sobre la tiranía de los Pisístratidas, que se refiere a la tiranía de Pisístrato y su hijo Hipias, bueno, gobernaba con cierta coralidad también con su hijo Hiparco, ¿no? Pisístrato es un personaje que surge a finales del arcaísmo griego, es decir, nace a finales del siglo VII a.C., es un personaje que aparece con posterioridad a la tiranía de Corinto y es un aristócrata que está intentando repartirse el poder con otros aristócratas en la antigua Atenas. Afortunadamente para Pisístrato, digamos que contaba él mismo con unas excelentes habilidades militares que le llevaron a ocupar el cargo de general en la antigua Atenas, y fue esta posición la que él mismo aprovechó para erigirse como tirano en diferentes ocasiones. Al final estamos hablando de golpes de Estado. Uno puede dar un golpe de Estado y convertirse en tirano, pero donde hay poder también hay resistencia. Y de la misma forma que Pisístrato fue afortunado para ser elegido general, también fue desafortunado hasta el punto de que en 2 ocasiones lo derrocaron como tirano. Fue de hecho a mediados del siglo VI a.C., en el 546, cuando ya Pisístrato se asienta como tirano propiamente de Atenas y digamos que instaura por vez primera, de manera más continuada, todo lo que es un sistema en el que él tiene el poder supremo sobre todo lo que ocurre en Atenas. Y transforma también la realidad de la polis de Atenas en lo que luego acabará siendo la polis, la ciudad-estado más importante de todo el mundo griego. Digamos que es, paradójicamente, el modelo de gobierno al que no estamos acostumbrados cuando hablamos de la antigua Atenas, porque es un modelo de gobierno tiránico, en el sentido de que gobierna un tirano, que no quiere decir que sea necesariamente negativo en términos aristotélicos, pero es el que asienta que luego pueda llegar la democracia. De hecho, es tras la caída de la tiranía de Pisístrato cuando comienza la democracia por primera vez en la historia de la humanidad, cuando los propios aristócratas de Atenas se dan cuenta de que no pueden continuar con este juego en el que se van repartiendo entre ellos el poder, porque si no, siempre habrá alguien que acabe ganando y convirtiéndose en tirano de nuevo. Y llegan a un pacto tácito en el que entienden que la democracia es el sistema que mejor puede acomodarse a sus propios intereses, inicialmente aristocráticos, pero que acaba abocándoles a incorporar al pueblo, al demos, de ahí el término democracia, para poder sustentarlo durante más años. Creo que con este recorrido que has hecho nos has permitido comprender un poco cómo en la antigua Grecia se podía transitar de un modelo político a otro, ¿no? Y si bien me apetece hacerte un montón de preguntas que imagino que te hará Dani a continuación, para cerrar este bloque de casos de tiranías, me gustaría que nos hablaras un poco de Siracusa. Titulas en tu libro el apartado de Siracusa como Siracusa, polis de inacabables tiranías. ¿Por qué tuvo inacabables tiranías Siracusa y cómo pudieron sobrevivir tantos tiranos en ella? Y bueno, sin ser el caso de Grecia, que ha acabado desembocando esta tiranía en democracia. Pues decidí hablar de Siracusa porque normalmente también esto es algo que sucede en la carrera de historia, o en los dobles grados que compartan también con historia. Digamos que Sicilia la dejamos un poco de lado cuando es un territorio extremadamente importante. Los siracusanos, y al igual que muchos sicilianos que luego conformaron diferentes ciudades-estado griegas, son herederas precisamente de esos colonizadores griegos que llegaron ya a partir del siglo VIII a.C. a esta isla italiana, ¿no? La situación en Siracusa o en Sicilia en general es la propia de ciudades-estado que están también muy alejadas ya de lo que es la influencia de la Grecia continental o de la Grecia de las islas. Entonces, digamos que tienen un recorrido ligeramente diferente. Sin embargo, es una tierra que por sus propias circunstancias, mientras que Grecia es extremadamente montañosa, es el segundo o tercer país más montañoso de Europa, Sicilia es una tierra muy llana. Eso permitió que en cierta medida las poleis, las ciudades-estado sicilianas, se conformaran como núcleos
tanto rurales como urbanos, muy poderosos, lo cual permitía la acumulación de recursos y en ese sentido que grandes hombres fuertes se hicieran con el poder en los territorios. Digamos que en el caso de Sicilia al menos se da la extraña situación o una situación algo bastante particular, que es que una misma persona acaba siendo tirana de varias ciudades, ¿no? Al final del libro pongo, porque sé que los nombres es algo que se nos puede atragantar a quienes no nos dedicamos a la historia de Grecia y también a los propios helenistas, pongo un listado de los tiranos que hay gobernando en Sicilia y en el caso de Gelón o de Hierón, son tiranos que gobiernan no solo en Siracusa, sino que también lo hacen en Gela. La lista esa, por cierto, es larguísima. Nadie se lo pensaría de primeras abriendo el libro. Es una lista de tiranos extensísima y además he intentado abreviarla lo máximo posible porque lo normal es que apenas conozcamos a algunos de los tiranos, que solo duran 1 o 2 años. Pero los sicilianos y los siracusanos son son tiranías extremadamente extensas porque acaban conformando tiranías que son dentro de sus propios grupos familiares. Y les funciona muy bien porque acumulan muy bien el poder, saben identificar perfectamente cuáles son sus puntos fuertes, son militarmente importantes porque se conforman en el siglo V a.C., que es el siglo de las grandes guerras de la antigua Grecia. Sí es cierto que en Atenas en ese momento, en el siglo V, ya están en una democracia, pero Atenas no tiene ningún problema en buscar otros tiranos de otros territorios que les puedan proporcionar ayuda militar, sea contra los persas a inicios del siglo V o sea contra los propios espartanos a finales del siglo V, con la guerra del Peloponeso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estas condiciones de estar apartado de Grecia, de tener unas circunstancias de recursos económicos diferentes, pues hace de Siracusa, en concreto, además, una polis muy rica, pues con una importante clave estratégica, militarmente fundamental y un territorio que al final también acaba siendo socialmente desigual, que permite que haya figuras de poder, en este caso tiranos, que se pongan al frente de esta polis. La verdad que es alucinante ver la diferencia de casos que existen y también el ver esa distinta duración de las tiranías, el hecho de que algunas son totalmente transitorias y otras se convierten en un sistema mucho más estable. La verdad que es alucinante comprobar cómo ese pequeño mundo, para las perspectivas actuales, que era el de la Grecia antigua, dio lugar a tantas diferentes manifestaciones de estructuras políticas, ¿no? Bueno, iba a decir en tan pocos años, pero en realidad no son tan pocos años, ni mucho menos. Una de las cosas que va más a nivel de detalle dentro del libro, que a mí me ha parecido fantástica la inclusión de este tema en un libro de historia, es la anatomía del tirano. No me refiero a que hayas estado analizando si eran más altos o más bajos, sino más bien a que nos comentas cuestiones pues, relacionadas con la personalidad, con la forma de tomar las decisiones, con las prioridades que tenían los diferentes tiranos de la antigua Grecia. ¿Qué fuentes históricas nos permiten conocer cómo pensaban los tiranos? ¿Qué les movió a actuar como lo hicieron? Porque antes comentabas que muchos de los relatos son posteriores y supongo que dependiendo de la tiranía pues habrá unas fuentes de mayor calidad o de menor, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de esta posibilidad de entender tan en detalle a los tiranos. Yo creo que las fuentes aquí son fundamentales por 2 motivos. Haría una diferenciación entre dos tipos diferentes de fuentes, ¿no? Esto igual es un poquito más técnico para aquellos que sean más amantes de hacer historia con mayúscula, como disciplina académica. Digamos que por un lado tenemos la historia personal de la propia fuente, es decir, cómo afecta la historia personal del autor, cómo afecta la historia personal de que sea Heródoto el que nos hable de las tiranías, cuando es alguien que ha huido de Halicarnaso, que está en la costa oriental de Turquía, porque vienen los persas, con lo cual viene un gobierno monárquico o tiránico que podría llegar a considerarlo Heródoto, o cómo es la historia personal del propio Platón, que Platón es una persona que a pesar de vivir en la democrática Atenas, cree que el mejor sistema de gobierno es aquel en el que manda un gobernante filósofo. Y el propio Platón realiza diferentes viajes a Siracusa para aconsejar en su gobierno
a Dionisio I de Siracusa o Dionisio I el Viejo. Es decir, que se da la circunstancia de que Platón, por su propia historia personal, cree que puede transformar, introducir en la filosofía, en el pensamiento, en la reflexión, en la búsqueda del bien, a un gobernante como Dionisio I. Sin embargo, fracasa en varias ocasiones. Él luego lo intentará también con otro familiar suyo que también hereda la tiranía en Siracusa, con Dion. Y digamos que está esa opinión personal de algunos que escriben sobre las tiranías y que además, en el caso de Platón al menos, ha tratado con tiranos. Y por otro lado están aquellas fuentes que se refieren a las tiranías sin haber vivido la época de tiranía que están narrando. En este caso sirve también el caso de Heródoto, porque habla de Giges de Lidia, de los Cipsélidas de Corinto, habla de Pisístrato de Atenas, que ha pasado más de 150 años desde que llegan al poder, con lo cual lo único que le queda es recibir los testimonios de los que tiene al lado. Y luego también están los que han nacido mucho después de algunas de estas tiranías. Claro, los tiranos se acaban conformando como una especie de poderosos líderes carismáticos, excelentes con sus habilidades militares, en algunos casos demagogos. Y a partir del siglo IV a.C., especialmente con Aristóteles, como decía al inicio, pero uno de los principales que hace cristalizar este pensamiento sería Plutarco en el siglo II después de Cristo, van conformando sus ideas de cómo tiene que ser un buen o mal líder. Digamos que Plutarco especialmente, que es un ciudadano romano, pero vive en una época del Imperio Romano, a pesar de que él mismo es griego, que son todo elementos personales que también debemos valorar a la hora de interpretar cada una de estas lecturas, pues diferencia entre tiranos buenos y tiranos malos, porque en cierta medida también él mismo reflexiona sobre cómo debe ser un emperador romano y cuáles son los emperadores romanos buenos y cuáles son los emperadores romanos malos. De nuevo nos encontramos con que también en este caso las fuentes son hijas de su tiempo, ¿no? Y esto es interesante de tenerlo en cuenta porque muchas veces trabajamos con una cercanía mayor al objeto de estudio. Por ejemplo, si estamos utilizando fuentes de los siglos XVIII, XIX, XX, pues no puede existir una distancia de 600 años de la fuente que está hablando de esos procesos, porque no ha habido ni siquiera tiempo. Pero es verdad que para la antigüedad, en ocasiones, damos por válidas, de la misma manera, fuentes que están muy distantes. Y en ese sentido siempre es importante tener en cuenta lo que dicen en este caso los especialistas, como en tu caso con el de la antigua Grecia, pero en general en la antigüedad, siempre que traemos los programas de la Edad Antigua a Historia de Bolsillo, sale a colación, ¿no? La idea de que, claro, no es lo mismo que la fuente escriba 2000 años más tarde que en la propia cronología en la que están sucediendo los hechos. Una vez que nos has contado las fuentes, la otra parte de la anatomía del tirano, aunque no quiero tampoco que desveles absolutamente todo lo que aparece en el libro, sí que querría preguntarte cuáles son las acciones o las decisiones que señalarías como las típicas del proceder de un tirano en la antigua Grecia. Decía Platón que lo primero que hace un tirano para convertirse en tal es ir saludando a todo el mundo, ser totalmente encantador y en un momento determinado pedir una guardia personal, una especie de guardia pretoriana, una guardia de corps, hombres que se encarguen de protegerle y hombres que se encarguen de defenderle de quienes quieren quitarle del poder, ¿no? Claro, muchos de estos testimonios, como decía, como estábamos comentando, nos dependen un poco de cuál es la fuente y cómo nos lo está contando, ¿no? En el caso de la distancia temporal de la que estamos hablando, pues se me ocurría, por ejemplo, este paralelismo que suele dejar bastante claro cómo nos estamos moviendo. Imaginemos que la distancia temporal que nos separa a nosotros de Cleopatra es menor que la que separa a la propia Cleopatra de la conformación de las pirámides de Egipto. Estamos nosotros más cerca cronológicamente de Cleopatra que Cleopatra de sus antepasados, de los primeros faraones del imperio, del antiguo imperio egipto. Entonces, claro, eso también condiciona de qué manera nosotros trabajamos las fuentes y trabajamos lo que hacen esos tiranos. El testimonio de Platón es uno que sí que es útil porque Platón estuvo conviviendo con tiranos y estuvo en el siglo IV a.C. Pero otras fuentes sí que nos dan esos detalles
pues posteriormente, ¿no? Afortunadamente, en este caso, sí que disponemos de la arqueología, que es, diría, una aliada fundamental para saber si lo que nos dicen las fuentes es verdad o no es verdad. Y en este sentido, de las fuentes que utilizamos, que serían los restos arqueológicos, confirman que los tiranos emprendieron una importantísima labor constructiva. Con lo cual, en cierta medida, sí que es cierto que utilizaron los recursos públicos, cuando no privados, para tratar de hacer de sus ciudades-estado lugares en donde la gente pudiera vivir mucho mejor. Mejor, por lo tanto, para ellos, que trasladarían ese apoyo a los propios tiranos, y mejor para el propio tirano, que vería cómo cada una, bueno, sobre la ciudad-estado sobre la que gobernarían, pues iban conformando como un centro de poder y, por tanto, también ganando muchísima más fama para el resto, ¿no? Luego, aparte, muchas de las políticas que los tiranos emprenden no se alejan mucho de las que también realizan nuestros gobernantes demócratas favoritos, ¿no? La creación de fiestas, el hecho de que el alcalde de nuestro pueblo quiera invitar al cantante de turno para que así se pueda ganar el favor del pueblo. Vamos a volver a votar a este alcalde, en el caso democrático sí se puede hacer, ¿no? Vamos a volver a votar a este alcalde que ha traído los últimos éxitos de mi cantante favorito. Sin embargo, si cambia la alcaldía, pues es posible que no ocurra, ¿no? Pues los tiranos, digamos que en la antigüedad también se encargan de eso, tratan de que los cantantes más famosos de toda la antigua Grecia pues se desplacen por importantísimas sumas de dinero o de riquezas que les ofrecen los tiranos, porque pueden ofrecérselas, a diferencia de otros sistemas políticos, a sus respectivas poleis con el fin de agradar al demos. Entonces, digamos que estas son algunas de las características principales que los propios tiranos utilizan para mantenerse al frente de sus ciudades. Encajan también con las ideas que planteábamos antes de cómo funciona el propio sistema político, ¿no? De la tiranía. Pues vamos a ir cerrando la entrevista, nos quedan unos 10 minutillos y para ello te queríamos preguntar acerca del momento, el contexto en el que, en líneas generales, si es que se puede señalar uno, se produjo ese declive o ese pasar de moda, si queremos decir, de las tiranías en el mundo griego antiguo. Por ejemplo, nos has contado con un poquito más de detalle el declive de la tiranía ateniense y cómo fue sustituido por la democracia, pero en realidad fue algo generalizado. ¿Se puede hablar de un declive generalizado? Gracias por la pregunta. Es además muy pertinente porque uno de los principales retos que yo como investigador y en este caso como divulgador me enfrentaba con este libro sobre las tiranías era el tema de abordar el fin de las mismas, porque ya términos como declive, fin, crisis, colapso, me planteaban ciertos problemas desde una perspectiva casi desde el giro lingüístico, ¿no? Digamos que el declive es una especie de desgaste paulatino, en el caso del colapso hablamos de una crisis directa. Entonces, claro, no sabía muy bien cómo enfrentar esto porque, digamos que en cierta medida pensaba que había que huir, eso sí, de las leyes históricas, ¿no? De tratar de buscar en la historia una serie de comportamientos que acaben conduciendo irremediablemente a una especie de resultado histórico. Cuando me he ido aproximando a cada una de las tiranías, he visto que los motivos por los que estas han caído pues son muy variados. Dedico el cuarto capítulo del libro precisamente a hablar de algunas de ellas, pues nos encontramos de todo, ¿no? Pero si tuviera que destacar alguna de ellas, de un tipo de caída, diría que sería el asesinato. La violencia es probablemente el recurso más útil y efectivo que existe para el fin de las tiranías en la antigua Grecia. No estoy haciendo comparativas con el mundo moderno, aunque efectivamente sabemos que también podrían darse, ¿no? Son excepcionales, no como en el mundo moderno, los casos de suicidio, pero también los hay. Es decir, también hay tiranos antiguos que para evitar ser apresados, bien por otros enemigos internos o bien por enemigos de otras ciudades-estado, decidieron suicidarse. Pero en general lo que nos encontramos son con violencia que acaba con su propia muerte y en algunos casos con la propia huida de los tiranos. Los tiranos normalmente se suelen dividir entre tiranos de primera generación o de segunda generación, cuando el gobierno ya dura tanto que pasa a sus hijos u otros familiares.
Y los tiranos de primera generación sí que suelen ser personas que gozaron inicialmente del favor popular, que pueden sostener perfectamente su gobierno durante toda su vida y que acaban muriendo en la cama, mientras que sus hijos, los hijos de algunos tiranos o hermanos que heredan la tiranía, sí que no gozan de ese prestigio del personaje anterior y acaban siendo, como digo, o asesinados o expulsados. Desde luego que son maneras de terminar las tiranías muy, muy a la antigua, ¿no? A la antigua en el sentido clásico, porque me recuerda a mí también a la cantidad de escenas, ¿no?, que existen en la antigüedad, que nos encontramos con la famosa de Cleopatra y su propio suicidio, ¿no? Pero también se dan, por ejemplo, en el auge, en el ascenso de Constantino al poder, también hay algunos opositores que se ven obligados a suicidarse, ¿no? Este tipo de cosas que, entre comillas, pues nos sorprenden, pero que forman parte también de una mentalidad diferente y que en este caso, pues también supuso en ocasiones el final de las tiranías. Lo que pasa es que yo creo que todos nuestros oyentes habrán echado de menos algunos espacios en esta lectura de la Grecia antigua, y a lo mejor nos puedes iluminar acerca de otros ejemplos de zonas de la Grecia en la antigüedad que nunca experimentaron con la tiranía. Cuéntanos un poco, porque yo creo que también forman parte de tu libro. Sí, hay casos excepcionales. Esparta, por ejemplo, es una polis que no padeció o disfrutó ninguna tiranía a la antigua, por así decirlo, durante el periodo arcaico y clásico. Es decir, Esparta es una polis que, aunque se empieza a conformar a partir del siglo VIII a.C., no tiene ningún tirano hasta el 3 a.C. Es una polis bastante particular. Claro, al principio de la entrevista hablábamos sobre el tema de Leónidas, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que Esparta era una diarquía, es decir, una polis gobernada por 2 reyes. Y al principio los 2 reyes, además, hasta finales del siglo VI a.C., eran los que salían en campaña hasta que, bueno, por diferencias entre las casas reinantes, dejaron de hacerlo y siempre tenía uno que mantenerse dentro de Esparta, aunque estuvieran en guerra, mientras que el otro estuviera en campaña militar. ¿Era Ello un no poco quería decir... parecido a los cónsules romanos, solo que sin elegirlos? ¿O sí que se les Sí, elegía? No. no, bueno, digamos que eran designados dentro de un sistema en el que pertenecían a 2 casas reales. Entonces no había una elección tan abierta como en el caso de la República Romana. Claro, aún así, Esparta se consiguió mantener dentro de lo que es el mundo antiguo con la fama de ser una polis que era antitiránica o que derrocaba a los tiranos, porque Esparta intervino en que algunas tiranías cayesen. Especialmente es fundamental el papel que juegan para que caiga la tiranía en Atenas. La tiranía en Atenas cae poco después del asesinato de uno de los hijos del tirano y tras una invasión por parte de los espartanos. Este fin de la tiranía ateniense, claro, al constituirse luego Atenas como la polis más importante del mundo griego en el siglo V, es lo que hace que también, a su vez, la fama de los espartanos como guerreros que terminan con la tiranía de Atenas y que les lleva a la democracia, se acabe conformando por sí sola como una especie de política o de muestra geoestratégica de una polis derrocadora de tiranos, ¿no? En el libro, pues hablo de que sí que es cierto que Esparta no tuvo tiranos, pero que en cierta medida la clase de políticas que los espartanos llevaban, pues tampoco se alejaban mucho de la que los propios tiranos desarrollaban dentro de sus propias polis. Antes hemos hablado, Unai, de cómo otros autores valoraban las tiranías. Actualmente, evidentemente, hoy en el siglo XXI, con nuestra educación en democracia y derechos humanos, una tiranía la valoramos negativamente, como es normal. Pero ¿cómo se valoraban en la antigua Grecia las tiranías? ¿También tenían esa connotación negativa como Aristóteles, que decía que los tiranos eran el peor régimen político posible y que seguían su interés personal? ¿O se valoraban positivamente porque quizá había prosperidad económica y orden social y por tanto sobrevivían sin ningún tipo de gran resistencia? Es muy buena pregunta porque además cuando nos acercamos a las fuentes lo que vemos es que hay una lectura
con varias vertientes, ¿no? Están, por supuesto, los herederos de Aristóteles, que seríamos nosotros, que tenemos una lectura totalmente negativa de la tiranía. Y un tirano es malo por antonomasia y por definición. Luego también están, digamos, pues aquellos griegos, ¿no? Como es el caso de Platón, que sí que cree en que puede transformar a un tirano o a alguien que alcanza el poder de manera ilegal y que lo puede transformar en una especie de rey filósofo y alguien que busque el bien de sus súbditos. Y luego están los que probablemente tenían una idea de que la tiranía sí que era positiva. Es cierto que tenemos muchos testimonios, insisto en que son tardíos y muchos de ellos son testimonios de periodos democráticos. Entonces, que alguien en un periodo democrático denoste la tiranía que le ha precedido es algo que puede ser perfectamente normal porque no va a cargar contra el propio régimen político en el que está viviendo. En este sentido, la arqueología vuelve a ser fundamental. El hecho de que haya pruebas arqueológicas, así como en algunos casos numismáticas o de las propias fuentes que reflejen que los tiranos gobernaron durante muchos años, incluso en algunos casos décadas, es la prueba de que gozaban de cierto apoyo popular. Ello no quiere decir que los tiranos no practicaran la opresión o no practicaran la violencia como se practica en muchos casos en otros regímenes. Ni tampoco es lo mismo vivir en una tiranía que en una democracia. No quiero dar la impresión de que todo vale, ¿no? Pero sí que es cierto que el hecho de que haya gobiernos tiránicos que se aproximen a las 3, 4 décadas es el ejemplo de que sí que había apoyo popular con respecto a esos tiranos. Luego ya, con un carácter mucho más tardío, ya en época romana, sí que nos encontramos con autores que ven a los tiranos de manera negativa, algunos, en función de la personalidad o de las simpatías que tenga el propio autor, y otros tiranos positivamente, como es el caso de Pisístrato de Atenas, que tiene una luz totalmente positiva por parte de muchísimos autores romanos y que además es puesto como ejemplo del buen tirano, como si hubiera una especie de diferencia entre el buen tirano y el mal tirano. Bueno, pues Unai, pregunta que está en la mente de ya todos nuestros oyentes, estoy completamente segura. ¿Qué nos enseña la historia antigua y la historia de la tiranía antigua sobre el mundo actual y la política actual en un mundo en el que, especialmente hoy más que nunca, la democracia está más amenazada desde la Segunda Guerra Mundial que seguramente en cualquier otro momento de nuestra historia contemporánea? Hemos visto ejemplos de que efectivamente la violencia es una forma eficiente y eficaz de acabar con un tirano recientemente en Venezuela, pero no sabemos si la alternativa es consoladora o no. Algunos sí lo sabemos, pero bueno. ¿Y qué podemos saber? ¿Qué nos puede enseñar la historia antigua al respecto? Yo entiendo que tú, habiendo estudiado esta anatomía de la tiranía en la antigüedad, sí que puedes hacer una lectura un poco diferente o quizá refrescante de la actualidad política desde tu perspectiva de profesional de la historia antigua y de especialista en la tiranía. Y quiero que nos cuentes un poco qué opinas al respecto o qué lecciones eso nos puede transmitir la historia antigua para hoy en día. Yo creo que hay dos lecciones fundamentales que la historia antigua o que este libro o que cualquiera que se dedique al estudio de los poderes unipersonales puede ayudarnos a extraer del momento actual, que es, en primer lugar, ser conscientes de lo afortunados que somos por el hecho de vivir en democracias. Creo que muchas veces nos invade como consecuencia de la realidad política de cada uno de nuestros países cierto pesimismo en lo que se refiere al modo en el que estamos viviendo, una creciente y galopante sensación de mayor precariedad. Sin embargo, creo que hay motivos para el optimismo porque en cierta medida, mientras que los autoritarismos van ganando peso a nivel global, las democracias seguimos resistiendo. Y además, en cierta medida, también contamos dentro del bloque democrático con los Estados Unidos de América, que es todavía hoy el país más poderoso del mundo. Entonces, el hecho de que hoy, 28 de enero de 2026, los Estados Unidos de América sean una democracia y pretenda o
quiera seguir defendiendo los valores democráticos en el resto del mundo, digamos que en esta balanza que se podría crear entre aquellos países que tienden más a comportamientos democráticos y países que tienden más a comportamientos autoritarios, pues tenemos una figura clave dentro de lo que es el ajedrez. Si los Estados Unidos cambian, es decir, si se diera una situación diferente y los Estados Unidos adoptasen unos tintes mucho mayores, con un carácter más autoritario, eso sí que supondría un cambio de las reglas de juego en lo que se refiere a esta especie de binomio, ¿no?, entre los autoritarismos, los proautoritarios y los prodemocráticos. En segundo lugar, creo que la antigüedad o la historia antigua y en este caso este libro, pues aporta también una lectura fresca en lo que se refiere a cuáles son los diferentes mecanismos que los tiranos antiguos utilizaron para hacerse con el poder. De esta manera podemos aprender mucho mejor cuáles son aquellos elementos en los que como ciudadanos de países democráticos podemos fijarnos para detectar cómo se van resquebrajando nuestras libertades individuales en los estados democráticos en los que nosotros ya vivimos. Muchas veces no somos conscientes de hacia dónde tenemos que mirar porque es cierto que con los medios de comunicación pues pueden estarse haciendo ciertos movimientos en la luna y nos ponemos a mirar el dedo. Pero en ese sentido, creo que es importante que estemos formados en cuáles son aquellas líneas rojas que no debemos permitir que nuestros propios gobernantes pasen en cada uno de nuestros estados, sea es España, sea México, sea Argentina, para evitar arrepentirnos el día de mañana, ¿no? Porque cuando uno entra en una espiral autoritaria, luego es mucho más difícil salir de ella. Luego una reflexión con la que encaja perfectamente el cierre del programa. Y de nuevo, Unai, te emplazamos aquí en Historias de Bolsillo para futuras ocasiones. A lo mejor para esa segunda edición en la que tengas que plantear cómo cambia el mapa actual pues a raíz de cómo ha empezado, ¿no?, este 2026 y de cómo se irá desarrollando el futuro. Muchísimas gracias, Unai. De nuevo recordamos a todos nuestros oyentes que si quieren saber más, porque esto solamente ha sido un poco la corteza del árbol, si quieren conocer algo más sobre la tiranía en la antigua Grecia y cómo mirar ese rostro nos permite vernos en un reflejo muy actual, deben ir al libro de Unai Iriarte titulado El rostro de la tiranía, lo que la antigua Grecia nos enseña sobre el poder autocrático. Ya está disponible desde el propio día 28 de enero, en el que ya ha desvelado Unai al principio del programa, que es cuando estamos grabando esta entrevista. Así que muy buena tarde y desde luego a Unai, como digo, agradecerle su presencia aquí. Muchas gracias. Gracias a ambos por las preguntas. Ha sido un espacio de debate estupendo. Pues sin nada más que añadir, sabéis que estamos en YouTube, en iVoox y en Spotify y que en nuestras redes sociales podéis estar al tanto de todos los programas que van saliendo semanalmente. Y en nuestra página web tenéis el archivo de nuestros últimos programas de todos estos 7 años, que ya os garantizo que son muchos y merece la pena revisarlos, los de también las anteriores temporadas. Así que gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.